Bueno, estamos en el living de Ciudad U, contentos porque nos visita un viajero que viene así, nos dijo, de Bangladesh directo a Córdoba para presentación de su show. No tenía previsto ir mucho a canales de televisión, le dijimos, ¿te venís a conversar con nosotros acá en el living de Ciudad U? Y acá está Fernando Duclos, periodistán, conocido por todos. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarte cómo fue y qué tal llegaste de Bangladesh, o sea, ese cambio cultural a Córdoba, digamos. Todavía no entiendo muy bien qué hora es, la verdad. No sé si tengo que dormir a la noche, de día, a la tarde. Pensá que hace 2 días nada más estaba en Dhaka, la capital de Bangladesh, que para que se den una idea, para que te des una idea de la locura que es, son 173 millones de personas viviendo en un país cuyo territorio es más chico que la provincia de Salta. Uf. O sea, imagínate, 173 millones de personas. Imagínate lo estimulante que es ese país. Ruido todo el tiempo, bocinazos, olores, colores, sabores, todo lo que te imagines. Como que salís a la ciudad y sentís que te engulle, que te come, ¿no? Que ya sos parte como de ese gentío, de esa multitud. Fascinante al mismo tiempo, ¿no? Caótica y fascinante. En muchos lugares del mundo, caos y fascinación son casi la misma palabra. Pero bueno, estaba en Bangladesh hace 2 días. ¿Cuántos días estuviste? 10 días. 10 estuve días. En total. El vuelo además larguísimo porque fueron 6 horas hasta Qatar, después otras 6 horas de Qatar hasta Madrid, después 12 horas hasta acá. Llegué un día en Capital Federal, me vine a Córdoba donde hoy presentamos el show. Y bueno, acá estamos pero muy contentos. Me imagino que además venís con todas las historias de Bangladesh muy frescas. Bangladesh que empezamos a conocerlo en el Mundial cuando se declararon todos fanáticos de Argentina y de Messi. Exactamente, fui un poco por eso, ¿no? Con un proyecto para ver cuán real es esto, para retratar este amor. Y te digo que no solo que es lo que vemos, sino que es mucho más de lo que vemos. Me han hecho banners. Llegué a un pueblo y había un banner de 5 metros que decía bienvenido Fernando a Bangladesh con una foto mía que habían conseguido. No, te sentís realmente que sos Messi, te Recién sentís te un veíamos rockstar. pateando el penal de tu vida, que lo Bueno, nominaste pateé así, ese penal en una escuelita de fútbol en Bangladesh. Realmente te sentís Messi en este país. Pero digo, más allá de Bangladesh, bueno, vengo de ahí, estuve en India, en Afganistán, en Irán, en Irak, en Somalia, en Ruanda, en Burundi, en un montón de lugares que, como vos bien dijiste recién, son lugares que nos quedan completamente ajenos a nuestra cotidianeidad. Yo siempre digo que para un viajero, yo como periodista, si voy a Francia, España, Inglaterra, obviamente que va a estar buenísimo, que son países hermosos, que la pasamos bien, disfrutamos, pero por poco para contarte algo nuevo sobre Francia, tengo que entrevistar al presidente. En cambio, si yo te digo, estoy en la frontera entre Uzbekistán y Tayikistán, a vos en ese mismo momento se te disparan un sinfín de preguntas. ¿Dónde es? ¿Qué comen? ¿Quiénes son? ¿Cómo es la frontera? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo llegaste? Entonces, para el periodismo es mucho más fértil estos terrenos desconocidos y son los que me permiten justamente contar un montón de historias de cosas que tal vez tocamos de oído, no entendemos muy bien de qué se trata. ¿Qué es el Islam? ¿Qué son las castas en India? ¿Cómo funcionan? Ahora encima que la palabra está de moda. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa? Bueno, hay un montón de cosas que no entendemos muy bien porque al cabo son mundos que nos quedan bastante lejanos. Y desde esa curiosidad, desde esas preguntas, ¿es que decidiste viajar o estabas haciendo turismo y surgió lo otro? ¿Cómo fue esa combinación? Todo se fue dando, un poco y un poco. A ver, yo en los viajes disfruto, obviamente. Tampoco soy un nerd que está todo el día pensando en la nota que va a hacer. Voy a una playa, disfruto, listo, obviamente. Pero también siempre tengo como este enfoque, este radar siempre prendido 24/7, a ver qué historia nueva puedo encontrar. Porque lo cierto es que en la mayoría de estos países, te hablo por ejemplo de Afganistán, vamos a poner un ejemplo. Sí. Lo poquísimo que conocemos de estos lugares es malo. Digo, yo te digo a Afganistán y el común de la gente me va a decir, con suerte, si es que conoce algo, Bin Laden, Talibán, terrorismo, sangre, armas, guerra. Y es cierto, existe. Tampoco es que se trata de ir con una venda en los ojos, pero a veces pareciera que es lo único que existe, ¿no? Que los afganos y afganas no tienen sueños, que no escuchan música, que no van a la escuela, que no tienen miramos ideales. la formación de sus familias tal vez con algunos prejuicios. O con otros prejuicios, no sabemos nada de la historia. Entonces mi idea fue esta. Viajar y obviamente que disfrutar. A ver, yo cuando voy también me encanta y no es como te dije que soy periodista 24/7, pero de repente encuentro estas cosas que ni siquiera tiene que ser una gran historia, simplemente con contarte esto, ¿no? ¿Qué música escucha esta gente? ¿Cómo bailan? ¿Van al teatro? Bueno, este tipo de cosas y ya de repente te estoy como abriendo un mundo, entre comillas, que
generalmente es desconocido y cuando no es desconocido es visto solamente en sus aspectos negativos. Entonces, bueno, se fue dando un poco y un poco. Yo viajé en 2019, empezó este proyecto, antes no existía, me hice un Twitter, 0 seguidores, no tenía ningún sponsor, no tenía nada. Y empecé a contar, empecé a escribir hilos de Twitter sobre Irán, sobre Uzbekistán, sobre los Balcanes, sobre África y demás. Y me di cuenta que a la gente le interesaba, que había un público, que mucha gente tiene estas dudas respecto a cómo son otros mundos, que el mundo también está mirando cada vez más hacia Oriente, hacia China, hacia Asia. Bueno, había un montón de cosas y se fue generando ese público. De repente empezó a crecer, yo nunca me lo esperaba y hoy ya casi que Periodistán, mi alter ego, se comió a Fernando, que es quien realmente soy. ¿Quién es Fernando? Nadie lo conoce, digamos. Y o sea, tu red principal en ese momento fue Twitter y de pronto saltaste al resto y en YouTube podemos decir que sos un éxito también, ¿no? A ver, con el tiempo es como que yo bromeo diciendo que ya tengo mi propio multimedia, soy un pequeño empresario de medios, mentira obviamente, pero digo, Twitter, Instagram, YouTube, el teatro ahora, que es algo que jamás me imaginé en mi vida. Yo estudié periodismo sentado atrás de una computadora escribiendo y de repente ahora estoy en un teatro hablando para gente que me aplaude, es rarísimo. Al mismo tiempo YouTube, los libros con editorial Futurock, digo, un montón de cosas que de repente surgieron a partir de este viaje que, como te dije antes, fue casi una huida en un principio, porque lo cierto es que en 2019 yo había perdido un trabajo, había terminado una relación, me pagaron una indemnización. Dije, bueno, ya fue, con esta plata viajo y vemos qué pasa. Y bueno, lo cierto es que hoy en día salió millones de veces mejor de lo que esperaba. Nada, 300.000 seguidores, etcétera, lo que te digo. De repente estoy en otra provincia que no es la mía presentando un espectáculo. Es una cosa rarísima. Si vos ves mi foto en 2020 era un hippie saliendo de una carpa en Kirguistán. La verdad era esa. Y de repente, bueno, pasa todo esto, pero me encanta. ¿Y cómo se transforma todo eso? Porque como vemos las plataformas, las redes como algo más simple, pero de pronto esta transformación en subirte a un escenario. Ahí ya es como que nos ponemos todos más serios y decimos, che, ¿qué pasó acá? Acá hay un show, hay algo planteado. ¿Qué era lo que te estaba pidiendo a vos o deseando estar ahí en un escenario? ¿Había más para entregar? A ver, cuando salieron los libros con Futurock, que hubo el primer libro sobre la ruta de la seda y Medio Oriente, y el segundo libro sobre un viaje que hice en 2022, una vez ya subidos al éxito, digamos, el primero, que estuve 6 meses en India. Bueno, empezamos a presentar esos libros, vinimos a Córdoba, de hecho, Mendoza, la Patagonia, etcétera, pero eran charlas en librerías, básicamente. Pero la verdad es que se llenaban y que la gente tenía un montón de dudas. Algunas eran sobre mí en general, tipo qué idioma hablabas, cómo hacías con la comida, etc. Y otras eran más dudas de contexto sociocultural en el sentido de, bueno, ¿cómo son las castas? ¿Y qué pasa con el hinduismo en no sé qué? ¿Y cómo es África respecto a...? Entonces había 2 tipos de preguntas y nos dimos cuenta que salían bien, que la gente realmente estaba interesada en estos viajes y dijimos, che, ¿por qué no pensar, ya que como ves yo soy bastante verborrágico, no tengo problema, ¿por qué no empezar a pensar en un espectáculo un poquito más guionado, organizado, con fotos, con videos? Imagínate la cantidad de material gráfico y audiovisual que yo tengo en mis viajes. Tengo 10 millones de videos de Irán, Sentarte a revisar todo eso y armarlo. Y organizarlo ya con videos, con algo más estructurado y demás. El objetivo del espectáculo es, por un lado, obviamente, que escuches anécdotas, que te rías, que nada, no puedas creer lo que me pasó en Botsuana, que te sorprendas de la familia afgana que conocí, pero que no sea tampoco basado en mí, en el sentido de, ¿cómo viajó este pibe? Lo cierto es que yo soy un privilegiado, no todo el mundo puede hacerlo, sino que además también te sirva para aprender, digamos, que si yo te cuento una anécdota que me pasó en la frontera entre India y Pakistán, te rías, pero al mismo tiempo que te sirva para entender, bueno, ¿por qué esta frontera es problemática? ¿Qué fue lo que pasó entre estos 2 países? ¿Qué significa India? ¿Qué significa Pakistán? Digo, que salgas del teatro con un mundo abierto y con un aprendizaje que no es por medio de un pizarrón y un mapa, aunque hay mapas, sino a través de historias, anécdotas, diversión. Y con ganas de seguir aprendiendo. Y con ganas de ponerte la mochila. Totalmente. ¿Hay entradas todavía? Ahí quedan las últimas entradas. Hoy damos puerta a 8:30, el show empieza a las 9, ahí en Estudio Theater. Quedan todavía algunas entradas, es método café concert, así que pueden ir también a comer o a tomar algo
mientras escuchan las historias, aprenden y bueno, nada, ahí nos veremos. Gracias, Fernando, periodistán, como te podamos Ambos. decir, muchísimas gracias por estar favor. aquí. Y lo más importante lo dijiste al final, que todavía quedan entradas, así que todos los que dijeron, che, yo quiero ir a verlo, pueden comprar las entradas. Gracias, te esperamos la próxima cuando estés en Córdoba. Hecho, listo, Bueno, quedamos. Random TV y seguimos con más Ciudad U.